Hola gente, bienvenidos a la clase número 13 del curso de integración desde cero. Hoy día veremos uno de los últimos métodos de integración que se puede pasar en un curso de cálculo integral, el cual sería integración por partes. Sin más preámbulos, nos iremos directamente a la pizarra. Bueno, para poder explicar integración por partes, lo primero que hay que entender es que para integración por parte, entonces, lo primero que hay que entender es que la integral que está frente a nosotros no se ha podido resolver, no se puede resolver o no ven una manera para resolverla con los otros métodos anteriormente mencionados. Entonces, integración por partes se utilizará si, solamente si, uno, no hay una sustitución que dé solución a la integral. Ya que si bien en integración por partes se puede usar sustitución, lo que yo estoy diciendo acá es que la sustitución que nosotros lleguemos a encontrar o no podamos encontrar una sustitución la cual ya nos defina la primitiva, entonces significa que vamos por buen camino para poder utilizar por integración por partes. 2. Si no hay sustitución que dé solución, entonces tampoco hay una fracción parcial que dé solución. O la tercera simplemente sería que no es una integral directa. Y por último, una de las más obvias para poder usar integración por parte es que hay una multiplicación de términos. Hay multiplicación de términos. Cuando se cumple alguna de estas cuatro, por así decirlo, no propiedades, pero alguna de estas cuatro condiciones, lo más probable es que estemos en presencia de una integral que se resuelva por partes. Esto es muy visible, ya que en general la condición 4 es la que más se da para darse uno cuenta que hay una integración por partes. Sin embargo, no es una regla general que tiene que haber una multiplicación de términos para poder usar integración por partes. Simplemente puede pasar que no podamos resolverla ni como sustitución, ni como fracción parcial, ni tampoco sea una integral directa, por ejemplo, de las que les enseñé en la tabla de integrales directas, como por ejemplo la de Euler, que simplemente sería Euler. Entonces, veamos por ejemplo las integrales que tenía en el PPT. Las integrales que tenía en el PPT son la integral del logaritmo natural de x con respecto a x. Y la otra integral que tengo es la integral de la arco tangente de x con respecto a dx. A simple vista, estas dos integrales, primero no podemos hacer ninguna sustitución. O sea, nosotros no podemos decir que u sea igual al logaritmo natural y tratar de hacer una sustitución. Lo mismo pasa en el caso del arco tangente. No tenemos ninguna sustitución que dé solución a la integral. No tenemos ninguna fracción parcial, siquiera, por esto ni siquiera está a partir. Es un polinomio que está dividido por otro polinomio. Y tampoco es una integral directa de la que tenemos en la tabla de integrales, pero tampoco hay multiplicación de términos. Entonces,
¿Cuándo nosotros vamos a usar en general integración por parte? Bueno, vamos a usar generalmente integración por parte cuando tengamos eh, expresiones las cuales uno al derivarlas, uno diga, oye, pero esto derivado no es tan difícil. Por ejemplo, nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 partido en x. Y la derivada del arco tangente sería 1 sobre x cuadrado más 1. Como pueden darse cuenta, son expresiones que son fácilmente derivables, pero que al momento de integrarlas no tenemos muy claro cómo realizar este proceso. No. Cuando pasen estas cosas, es cuando diremos que utilizaremos integración por partes. Porque la gracia de utilizar integración por partes es tener una función fácil de derivar, pero difícil de integrar. Ok, cuando ocurre esto, nosotros vamos a utilizar lo que se denomina eh, las como los términos de integración por partes, los cuales son un u, que sería esta función fácil de derivar, pero también va a aparecer otro término, el cual se llama db, que es una función fácil de integrar. Ok, ok. Pero ¿cómo es esto? Ya, por ejemplo, yo había dicho que el logaritmo natural es fácil de integrar, pero por ejemplo, si nosotros llegáramos a integrar con respecto a x, nosotros simplemente al derivar con respecto, al integrar, perdón, con respecto a x, sabemos que eso nos queda x, ¿no? Por lo tanto, eso sería una función fácil de integrar. Entonces, para usar integración por partes, nos vamos a regir por una regla que se llama I-late. Para poder saber cuál es nuestro U y cuál es nuestro dB. Bueno, la I, esta sigla, I-late, es para poder elegir la función más fácil de derivar, que en este caso, estas de aquí, la I significa inversas trigonométricas tales como el arco tangente, el arco coseno, el arco seno, todas esas son inversas trigonométricas. La L viene a corresponder al logaritmo. La A viene a corresponder a expresión algebraica. Expresión algebraica, tales como por ejemplo x más 1. La T viene a corresponder funciones trigonométricas normales, tales como el coseno, la tangente, el seno y cosas de ese estilo, funciones trigonométricas de carácter normal. Y por último la E, bueno, la E vendría a corresponder a la constante de Euler. Ok, es por eso que mucha gente dice que integración por parte en general es cuando hay una multiplicación de términos, ya que por ejemplo si yo tuviera x del logaritmo natural de x, de dx, ok, entonces se cumple la cuarta condición y tendría que utilizar integración por parte. Me rijo por la regla de I-late para elegir mu, entonces mu en este caso sería, primero, bueno, no tengo ninguna inversa trigonométrica, me voy al siguiente que sería un logaritmo. Pues efectivamente tengo un logaritmo, así que escribiría el logaritmo natural de x. Y lo otro que sobra sería mi db, o sea, sería x de dx. Pero como pueden fijarse acá, en este caso, en la primera integral que vamos a resolver, no es necesario
que siempre tenga que haber un término multiplicando al otro para usar integración por partes. Eso es muy importante. No necesariamente, incluso hay integrales que se resuelven por integración por parte que ni siquiera están en una multiplicación, sino que están incluso en una división de polinomios. Por ejemplo, como la integral de x, la integral de 1 partido por x cuadrado más 1. No, espérense, esta no. Bueno, no me acuerdo cómo era en este momento. Pero hay integrales que no necesariamente se tienen que resolver de esa manera. Ya. Siguiendo con el punto, sabiendo que en este caso nuestro u, utilizando la regla y late, va a ser el logaritmo natural de x. Y nuestro db va a ser lo que sobre, que en este caso sería dx. Entonces lo que vamos a hacer acá es derivar con respecto a x. Y lo que vamos a hacer acá es integrar. Bueno, si hacemos este proceso, nos quedará lo siguiente, nos quedará que du es lo mismo que 1 sobre x de dx. Y db, al ser integrado con dx, simplemente nos quedará que b es igual a x. Ok, teniendo estos dos términos, en general, más bien estos cuatro términos que están acá, vamos a utilizar la famosísima fórmula de la vaca, de la mnemotecnia de la vaca, que dice: una vaca sin cola, vestida de uniforme. Ok, la idea de esta mnemotecnia es la fórmula para poder resolver integrales que se resuelven por integración por parte. Ya que aquí tenemos en la primera letra, por así decirlo, aquí en la primera tenemos una U, acá tendríamos una V, el término sin cola sería el signo menos, la cola sería, por así decirlo, la especie de integral, y vestida de uniforme es lo mismo que B, tomando la primera letra de aquí y la primera letra de aquí y de aquí. Nos quedaría B con respecto a U. Siendo esta, si juntamos todo esto, nos quedaría U de B menos la integral de B de U. Esta fórmula de acá es la que se utiliza para resolver integrales vía el método de integración por partes. Por lo tanto, lo vamos a utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar U con B. En este caso nuestro U fue el logaritmo natural de X. Por lo tanto, simplemente diremos que el logaritmo natural de X será multiplicado por B. En este caso B es lo mismo que X, así que simplemente colocaremos un X aquí. Después de eso sería menos la integral de V. La integral de V sería X. Y esto con respecto a U, que sería 1 sobre X. Por lo tanto, aquí tendríamos que multiplicar por 1 sobre X con respecto a X. Ok, haciendo toda esta operación de acá, como pueden darse cuenta, la idea de utilizar integración por parte es que la integral que nos quede en esta parte de acá, que lo voy a marcar con amarillo, la integral que nos quede acá sea fácilmente resuelta, o por sustitución, o por alguno de los métodos que he enseñado, pero es una integral que sí o sí va a poder ser resuelta. Si les queda una integral que es mucho más difícil incluso que la integral que está acá, que uno no tiene ni idea cómo resolverla, si les queda algo, por ejemplo, acá el logaritmo natural de x cuadrado y algo más extraño por partido en la arcotangente, significa que entonces usaron mal el u y el db. Acuérdense siempre de la regla y late. Bueno, haciendo este procedimiento tendremos lo siguiente, tendremos que el logaritmo natural de x, con la x acá multiplicando, menos, bueno, aquí como tenemos una multiplicación de términos, simplemente este con este se van a ir, y nos quedaría entonces de dx. Al resolver esto nos quedaría entonces x del logaritmo natural de x menos x más
obviamente la constante de integración. Entonces esta sería finalmente la verdadera integral resuelta del logaritmo natural de x. Como pueden fijarse, es algo poco intuitivo, no es algo que sale de una fórmula, o sea, no es algo que sale de una tabla, sino que tenemos que usar este método de integración, el cual no se asemeja de ninguna manera a lo anteriores visto. Ahora, veamos otro ejemplo. Antes de ver el ejemplo del arco tangente, mucha gente dice que la integración por parte efectivamente sí se hace cuando hay una multiplicación de términos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Hay veces donde es muy fácil darse cuenta cuando uno tiene una integración por parte, ya que por ejemplo uno tiene el Euler de x por el logaritmo natural de x con respecto a x. Cuando uno tiene algo semejante a esto, o por ejemplo uno tiene la integral de x cuadrado del logaritmo natural de x, o la integral de x al cubo por el coseno de x con respecto a x, efectivamente en estos tres casos ustedes tendrán que utilizar integración por partes, pero no es una regla general siempre cuando haya multiplicación, ya que a veces se pueden hacer algunos trucos algebraicos y poder tratar de dejarla, por ejemplo, como una sustitución o algo similar. Por eso siempre, antes de utilizar integración por parte, tienen que tratar de primero ver si hay una sustitución que pueda dar solución, alguna fracción parcial o si es una integral directa. Si ninguno de los tres se cumple y después observan que en la cuarta hay multiplicación de términos, pueden asegurar sí o sí que hay una posible integración por parte. Pero si incluso la cuarta no se cumple, lo más probable es que sí se resuelva por integración por parte. Ok, esto es como un ejemplo. De todas maneras, de algunas de acá voy a resolver, voy a resolver, ya que he resuelto la del logaritmo natural de x, voy a resolver esta de acá, que es la del coseno de x al cubo por el coseno de x. Ok, y después de eso haré la del arco tangente. Ok, entonces, si nosotros tratamos de buscar alguna sustitución o algo parecido para resolver esta integral, simplemente no se nos viene a la cabeza. Podríamos ver que acá tenemos un x al cubo y acá tendríamos un x. Podríamos tratar de hacer una especie de sustitución, pero aún así esto no nos serviría. Por lo tanto, utilizaremos la regla Ilate y la resolveremos como una integración por parte. En este caso, nuestro u y nuestro db, aquí hay que tener ojo, porque primero hay que ir paso a paso. Ok. No es una no tenemos una inversa trigonométrica, ya que el coseno es simplemente una función trigonométrica. No tenemos tampoco un logaritmo, pero sí tenemos una expresión algebraica. Recordemos que x al cubo, o en general si tuviéramos x, o tuviéramos a, o tuviéramos b, bueno, en verdad si tuviéramos x, por ejemplo, o tuviéramos x más 1, o tuviéramos x al cuadrado más 1, pues entonces esto sí corresponde a una expresión algebraica. Lo mismo pasa con x al cubo. Por lo tanto, x al cubo será nuestro u. Mientras que el coseno de x con respecto a x será nuestro db. Ok, ahora lo que vamos a hacer entonces es derivar con respecto a x en este lado. Y acá haremos la integral. Nos quedará lo siguiente, nos quedará que de u es lo mismo que 3x al cuadrado con respecto a x. Recuerden que para poder derivar simplemente una potencia, primero bajan el exponente y después le restan menos 1. O sea que en este caso bajo el 3 y a la potencia x al cubo le resto menos 1. Por lo tanto me quedaría de u es igual a 3x cuadrado con respecto a x. Ahora, si nosotros hacemos la integral del coseno, nos quedará que b es lo mismo que el seno de x. Y en este caso el de x también desaparece.
Claro, aquí uno podría poner, por ejemplo, la constante de integración, pero en el caso de integración por parte, esto no es necesario, aunque sí les voy a enseñar un pequeño truco en algunas clases posteriores con este más c que queda en el b. De momento esto lo vamos a obviar. Ya, utilizando la fórmula entonces que es una vaca sin cola, vestida de uniforme, vamos a utilizar los términos que hemos conseguido. En este caso nuestro u sería x al cubo y nuestra v sería simplemente el seno de x. Ahora, sin cola, nuestro b es seno de x con respecto a u, que sería 3x al cuadrado con respecto a x. O sea que nos quedaría por 3x al cuadrado con respecto a x. Ok. Sí, como pueden fijarse acá, esta integral que nos queda aquí vuelve a ser por partes. Así es, vuelve a ser una integral por partes. Y esto pasa por el hecho de que porque en algunos ejercicios es muy probable que nos queden por así integrales por partes en cadena. Es decir, que nos queden, al hacer la primera integral por parte, nos quede otra integral por partes que tendremos que resolver. ¿Y esto en qué nos puede ayudar? Bueno, si nos fijamos acá, el exponente de este 3, perdón, el exponente de este x es 3. Y el coseno simplemente tiene exponente 1. Por lo cual, aquí, si nos fijamos bien, tendríamos que hacer 3 integrales por parte. Porque al hacer esta integral de nuevo, volveremos a bajar el exponente de este, nos quedará coseno, después lo haremos de nuevo y nos volverá a quedar coseno, y ahí finalmente el x ya se habrá ido. Pero para eso habrá que volver a hacerlo de nuevo. Bueno, entonces volvamos a aplicar integración por parte. Si volvemos a aplicar integración por parte, nos quedaría lo siguiente. Dejamos todo lo que tenemos acá sin ningún tipo de cambio y volveremos a utilizar integración por parte. Entonces, nuestro u sería 3x al cuadrado y nuestro db sería seno de x con respecto a x. Ok, aquí nos quedaría de u es igual a 3, perdón, nos quedaría 6x con respecto a x y nuestro b nos quedaría menos coseno de x con respecto a x. Bueno, utilizando esta misma lógica volveremos a aplicar integración por partes, que sería v menos b de u. Eso sí, tenemos que mantener lo que estaba en este caso antes del menos, antes de aplicar esto de acá. Por lo tanto nos quedaría lo siguiente, nos quedaría x al cubo del seno de x, y ahora sí, más u por b, que en este caso sería 3x al cuadrado, por menos coseno de x con respecto a x, menos la integral de b, que sería menos coseno de x, por 6x con respecto a x. Como pueden fijarse, de nuevo nos queda una integración por parte, por lo cual vamos a tener que volver a hacer la integración por parte. Obviamente todo esto queda todavía, esto de acá queda. Por lo tanto lo vamos a escribir de mejor manera, nos quedaría x cubo seno de x menos 3x cuadrado coseno de x de dx. Ya. Ok, nuestro u. Ok, este término sí, aquí lo podemos, ahí, con eso, ese menos lo podemos tirar adentro del paréntesis y
hacer que desaparezca este menos de acá. Nuestro u ahora será 6x, dando finalizadamente que nos va a quedar que de u es lo mismo que 6 con respecto a x. Nuestro db va a ser el coseno de x. Por lo tanto, nuestro p con respecto a x va a ser el seno de x con respecto a x. Ahora sí, finalmente hemos finalizado con el x, ya no aparece más, por lo tanto esta sería la última integral por parte que realizamos. Así que vamos a realizarlo. Sería x cubo seno de x menos 3x cuadrado o seno de x con respecto a x. Y ahora vendría todo lo de una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces vamos a escribirlo por aquí. Una vaca sin cola vestida de uniforme. Por lo tanto nos quedaría lo siguiente. Una vaca sería, bueno, agregamos el signo más, v, que sería en este caso 6x por seno de x menos, perdón, acá el de x desaparece, ya, menos la integral de b, que en este caso sería el seno de x, de du, que sería simplemente 6 con respecto a x. Vamos a tirar este 6 para afuera, por lo tanto nos quedaría lo siguiente, nos quedaría x al cubo del seno de x menos 3x cuadrado del coseno de x. Ok, este de x no sé por qué hace ahí, pero está malo. Ah, hasta acá se me olvidó borrarlo. Ya. Ya. Más 6x seno de x menos 6 de la integral del seno de x con respecto a x. Ahora simplemente resolvemos esta integral, que ya sabemos que es menos coseno, pero con este menos se va a hacer positivo, así que simplemente nos quedaría x al cubo del seno de x menos 3x al cuadrado del coseno de x más 6x del seno de x más 6 del coseno de x más la constante de integración, dando por finalizado este tipo de ejercicio. Así que ahí pueden darse cuenta que en realidad a veces puede incluso llegar a pasar esto, que se juntan varias integraciones por parte. Como pueden ver, esta nos queda un poquito larga. Así que bueno, esto también en verdad este ejercicio lo hice así de imprevisto, no me acordaba que daba de esta manera, pero para que tengan, para que sepan. Puede llegar a pasar esto, que tengamos integraciones por parte de forma consecutiva. Incluso hay otro tipo de casos de integraciones por parte donde se llega a este término, pero los voy a ver en unos siguientes videos también, esas también las quiero cubrir. Bueno, el ejercicio del arco tangente lo voy a dejar para los próximos videos, ya que este video se me hizo largo haciendo esta integración por parte. La verdad es que este era más bien un video introductorio y quería que entendieran lo que es integración por parte. Así que nos veremos en el próximo video, donde haré muchos más ejercicios. La verdad es que integración por parte igual es algo interesante y que tiene como distintos subcasos. Así que lo más probable es que haga 3 partes de ejercicio, probablemente. Así que eso. Eh, eso sería. Hola gente, quería hacer un pequeño paréntesis y es que me equivoqué con los signos. Eh, este es positivo y estos dos son negativos. Bueno, les voy a explicar por qué. Bueno, lo que pasa es que aquí está bien, pero al hacer la integración por parte, la nueva, que sería todo esto de acá, aquí, vamos a anteponer el signo menos que venía de la integral anterior. O sea, este menos, o sea, lo que vamos a hacer es poner ese menos y acá todo lo que viene después de la integración por parte, en este caso lo de aquí.
Entonces, si hacemos eso, nos quedaría lo siguiente. Vamos a dejar este menos, lo vamos a dejar ahí también. Ok. Ya, si hacemos eso, entonces nos quedaría x al cubo del seno de x. Aquí nos quedaría positivo más 3x cuadrado del coseno de x. Bueno, ese menos con ese menos se van, efectivamente, pero este menos vuelve a ser negativo esto. Nos quedaría menos el coseno de x de 6x con respecto a x. Ok, entonces todo lo que hicimos de esa integral, que sería básicamente, para acá le voy a poner positivo, positivo, que sería todo esto de aquí, lo vamos a anteponer un signo menos y un paréntesis. Signo menos y un paréntesis. Ok, entonces al resolver esto nos quedaría efectivamente que este es negativo, a este es positivo, y aquí nos quedaría menos 6 por menos coseno de x. Efectivamente es positivo, pero con el menos que queda de la integral anterior se hace negativo. Así que aquí sería negativo. Bueno, eso sería. Lo demás está todo bien. Eso de los signos se me olvidó, pero ténganlo en cuenta que cuando vayan a hacer de nuevo la integración por parte, la nueva antepongan ese signo menos de la integral y después resuelvan la integración por parte tal como lo hicimos, eh, lo estuvimos haciendo. Y así no van a tener ningún problema. O sea, este signo menos queda, así que hagan un paréntesis, hacen la integración por parte como se debe y después ese signo menos les va a afectar a todos. Y lo mismo si les vuelve a quedar otra integración por parte, antepongan ese signo menos y realizan la integración por parte y ese signo menos después les va a afectar a todos nuevamente y ahí ya les quedaría el ejercicio completamente bien. La C obviamente no afecta porque es una constante de integración. Así que eso sería un paréntesis rápido.